Bueno, en primer lugar, la transparencia. A ver, ¿cuál es la importancia de la transparencia? Porque es un concepto. La importancia es que nos apela o nos llama a prevenir la corrupción. La corrupción florece donde hay algo oculto, donde la luz no llega, porque cuando las cosas se saben o se pueden saber, las personas que tienen responsabilidad en distintas instituciones se cuidan. Y yo, para hacer más o menos el curso, les puedo poner una anécdota. Cuando yo era ministro, me llamaron del partido, siempre les pasa, aquí hay algunos que son miembros del partido, y dice, pero mire, contrate al compañero que se ha sacrificado tanto en las campañas, no sé qué. Bueno, yo dije, si hay un espacio se le podrá contratar. Entonces yo le respondo y le digo, sí, se puede contratar con este sueldo. Ah, no, me dice, por ese sueldo no trabaja nadie. Yo le dije, mire, lo que pasa es que ahora con la nueva ley de transparencia se publican los sueldos de los ministerios en Chile, desde el portero hasta el ministro. Y yo no tengo cómo justificar que una persona que tiene ese currículum, usted pretenda ganar ese sueldo. Entonces, la ley de transparencia protege a la autoridad. La protege de presiones ilegítimas. Porque uno no hace cosas que incluso estarían no en la ilegalidad, pero en el borde de un cierto abuso. ¿Por qué? Porque lo pueden criticar. Cuando yo era miembro del Tribunal Constitucional, por ejemplo, nos llegó la pregunta de un señor y dice, ¿cuánto gastan en los viajes? ¿Dónde van? ¿Por qué van? ¿Y cuánto gastan? Todos los ministros asustados. Esto va a salir en los diarios, ¿quién nos preguntan? Bueno, eso sirve para que se regulen, para que no haya abuso. Entonces la transparencia tiene esa función principal y tiene además como un lugar privilegiado ahí donde hay o pueden haber conflictos de intereses. O sea, donde quien toma una decisión no lo hace por el bien de la institución o del país, sino al final por un bien propio. Si pudiéramos dar una definición fácil o rápida de la corrupción, amplia, podemos decir que es cuando una persona que está en una situación de una cierta mayor privilegio abusa de ese poder para tomar decisiones que pueden ser ilegales o inmorales. No todo acto de corrupción es ilegal. No todo está sancionado administrativamente o por el Código Penal, pero también hay transgresiones éticas que son graves y que se pueden también denunciar. Naturalmente, cuando uno habla de corrupción, uno se centra en el Estado, en el sistema político, pero no hay que olvidar nunca que la corrupción es algo que puede estar en toda la sociedad. Puede estar en el sector privado, como voy a decirlo después, y puede estar en la sociedad civil. El hecho más escandaloso que hemos vivido a nivel mundial es la corrupción en el fútbol. O sea, no hay algo que pueda ser más escandaloso y eso no pasa ni en el Estado ni solamente en las empresas. Pero uno puede tomar otros ejemplos que no son solo de empresas o del Estado, donde también tenemos casos graves de corrupción. Entonces, lo que importa acá es pensar que la transparencia debe ser un atributo de la sociedad. Y no es fácil, en cada caso, delimitar bien qué cosa debe ser conocida a todo evento y qué cosa debe quedar en reserva. Hay ciertos aspectos de las decisiones públicas que deben quedar en reserva. Por ejemplo, la información cuando está en proceso de tomarse una decisión. Pero una vez tomada la decisión y todos sus antecedentes, salvo excepciones que podemos ver, debieran ser siempre públicos. La reserva solo tiene sentido
en cuanto le da mayor libertad y autonomía a la persona que toma la decisión para hacerlo en función del bien público. El concepto fundamental aquí es el interés público que debe tener la información. Y la transparencia se refiere básicamente a eso. Ahora, ¿en qué consiste una transparencia? Básicamente en dos cosas. En poner a disposición de la gente el mayor número de información posible para ganar confianza, tanto del sector público, el sector privado o la sociedad civil. Evidentemente que en una empresa, por ejemplo, que tiene que competir en el mercado, habrá información que no es lógico que esté a disposición del público, pero hay otra que sí, y eso tendrá que definirse en cada caso. Y la contrapartida de lo que se llama transparencia activa, o sea, poner los datos a disposición de la gente, es el derecho de acceso a la información de interés público, el derecho de cada ciudadano a estar informado, si le interesa, si quiere, poder acceder a esa información que influye en el curso de la sociedad. Nosotros estamos hablando, mientras en nuestros países, cada uno a su manera, están ocurriendo muchos hechos escandalosos del sector público y del sector privado. Yo soy en este minuto embajador y por tanto no me corresponde que yo señale casos específicos de cada país, ni siquiera del mío propio. Pero sí puedo señalar solamente como un caso emblemático en América Latina, por cierto no el único, el de la empresa Odebrecht, que ha ido estableciendo contratos de licitación pública con corrupción de funcionarios, por lo menos en 12 países. Lo que sabemos hasta ahora. Y digo, no es la única. Ha habido otros casos anteriormente igualmente graves. Ahora, las cifras sobre corrupción en América Latina no siempre coinciden. Si uno pesca distintos estudios, pueden dar conclusiones diferentes. Pero no cabe duda que la corrupción en nuestros países es alta. Unos más que otros. Si ustedes toman el índice de transparencia internacional, por ejemplo, ahí van a ver el ranking de cada uno de los países de la región. Ahí lo que mide es la percepción de la corrupción, en base a una serie de índices previos. Pero en fin, no voy a entrar en esos detalles, pero lo que importa es señalar que es un fenómeno que existe. Ahora, según un estudio que vi antes de venir para acá del diálogo interamericano, se pueden distinguir como 3 tipos de corrupción. La corrupción, digamos, de baja intensidad, que se da en la base del Estado. La corrupción, que es la que le llega al ciudadano común todo el día. La corrupción de gran escala, que es la que produce el escándalo. Generalmente está asociada al financiamiento ilegal de la política. Y después la corrupción sistémica, estructural, donde la corrupción es un hábito. Yo puedo poner, no tengo en esos problemas, poner el caso de Italia. Yo vivía allá y estoy muy agradecido a Italia. Pero no cabe duda de que ahí había una corrupción institucionalizada respecto a todo lo que eran los contratos públicos. De tal manera que se sabía el porcentaje que había que pagar por coimas y se sabía cómo se repartían esas coimas entre los partidos, principales partidos del país, según el volumen del partido. Y eso lo sabía todo el mundo. Hasta que el fiscal Di Pietro echó a andar la operación Manos Limpias y fue tan fuerte la investigación que terminó con el sistema de partidos políticos tradicionales de Italia.
Entonces, hay corrupción estructural, que es esa arraigada, consentida y legitimada. Ahora, una cosa que es muy importante en tener en cuenta es que por esos rápidos cambios que hay en la sociedad, muchas veces lo que hasta el día lunes es aceptado, el día martes es repudiado. Por ejemplo, en Chile ahora ha habido una serie de financiamiento ilegal de la política, no de gran volumen, pero bastante difundido. Y muchas personas se extrañan porque dicen, pero ¿cómo? Si esto lo hacía todo el mundo. Sí, pero lo que era aceptado un día, la sociedad cambia su nivel ético y es rechazado. Hay que estar muy atento a esos cambios. Y en general, las personas que nos ocupamos de estos temas, debiéramos tener las antenas bien puestas para adelantarnos a esos cambios. ¿Por qué antes un cierto tipo de actividad era posible? Por ejemplo, recordarán ustedes creo que era una ministra sueca que pagó la benzina de su auto con la tarjeta del ministerio. Eso en nuestros países sería algo que pasaría tal vez inadvertido. A lo mejor también en Suecia, pero en un momento dado que la pillaron y tuvo que renunciar. O sea, hay cosas que de repente cambian muy profundamente. Ahora, nosotros estamos en un momento en que hay particular atención a estos temas de corrupción y exigencias mayores a nivel ético, jurídico y de control. Hay que tener en cuenta que la idea de transparencia es relativamente nueva. No nació con el concepto de república, tampoco nació con la democracia. Uno podría decir que en la democracia antigua, esa que estudiamos de democracia griega, que era directa, o sea, donde los ciudadanos se juntaban en la iglesia y debatían públicamente, la información era pública. Podría haber conspiraciones, como siempre habrá, pero la democracia, el debate era abierto porque era directo. Y los funcionarios que se elegían, o se elegían por sorteo, o duraban muy poco tiempo, un año. Entonces, la transparencia era como connatural al proceso deliberativo político. Cuando en cambio se instala la idea de democracia moderna, nace como democracia representativa, en que el pueblo soberano delega el ejercicio de la función. Y en ese mismo momento, a medida que el Estado se va haciendo más complejo, ese Estado se va separando de la sociedad, se va alejando del ciudadano, y entonces, queda esta idea de transparencia, no está presente como una exigencia básica de la democracia moderna. Ahora, cabría preguntarse, y lo voy a tratar de explicar después, por qué ahora sí hablamos de esto. La corrupción se ha convertido en una de las mayores amenazas al funcionamiento correcto del sistema político, de los mercados y de la sociedad civil. La corrupción ha aumentado. Según un famoso politólogo italiano, Sartori, que acaba de morir, dice que ha aumentado por varias razones. En primer lugar, la globalización. En segundo lugar, ha aumentado la masa monetaria. Ha aumentado la economía negra, el crimen organizado, y la política se ha hecho más cara. ¿Cuánto cuesta ser senador, diputado, presidente, según los países? Recordaba yo, aquí puse una cita del antiguo Cicerón, que decía: no existe nada tan sagrado que el dinero no pueda violar. Nada tan fuerte que el dinero no pueda expugnar.
O sea, este tema es un tema muy antiguo. Ustedes, los que estudiaron Derecho, a lo mejor habrán estudiado el famoso discurso de Cicerón contra el cónsul de Sicilia corrupto. Pareciera ser un alegato de hoy día, digamos. Y han pasado siglos. Ha aumentado también el peligro de que las autoridades estatales sean capturadas por los intereses privados. Y como decía, este mismo fenómeno ha hecho entonces que haya hoy día una mayor conciencia a nivel mundial del peligro en que estamos. Ahora, yo señalo, a mi modo de ver, puedo estar equivocado, algunos hechos que han sido como hitos importantes. Por lo menos para mí ha sido importante la creación de Transparencia Internacional. Veo que hay una persona acá que cuando se presentó decía que trabajaba en el capítulo de transparencia de su país. Yo presidí el capítulo chileno. Transparencia, ¿cuándo surgió? Cuando los funcionarios del Banco Mundial, del Fondo Monetario, se dieron cuenta que la enorme cooperación al desarrollo que se daba a los países del África terminaba en cuentas secretas en los bancos suizos a nombre de los dictadores africanos, de los generales de África o de los empresarios africanos. Entonces era como un saco roto. Y decidieron entonces en la década de los 80 crear este movimiento internacional con sede en Berlín que se llama Transparencia Internacional. El segundo hecho que me parece importante fue el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Porque los Estados Unidos se dieron cuenta, y también Europa, de que las redes terroristas, extremistas y el narcotráfico usaban los flujos financieros clandestinos para financiarse. Entonces, para combatir el terrorismo, se hicieron una serie de leyes en los Estados Unidos en que prácticamente se levantó el secreto bancario en ciertos casos. Y así nos enteramos de grandes cuentas bancarias de dictadores latinoamericanos o africanos o de otros continentes que estaban bajo nombres falsos de terceras personas o de sus parientes. Y la crisis financiera del 2008 develó también la falta de regulación de los mercados internacionales, especialmente bancarios, para garantizar el buen funcionamiento de los mercados. Entonces surgió con fuerza la necesidad de la transparencia. ¿Cómo se encuentra América Latina? Yo diría en general a mitad de camino. Tenemos convenciones internacionales que ustedes conocen, tenemos el famoso caso que se llama Clot versus Chile en la Corte Interamericana, que reconoció el derecho de acceso a la información pública, derecho básico para poder ejercer en forma perentoria, digamos, y exigir la transparencia. Y de ahí también, y de forma paralela, la relatoría de la libertad de expresión de la OEA también hizo un hincapié muy grande en el acceso a la información pública. En el artículo 4 de la Carta Democrática, los 35 Estados miembros de la OEA acordaron que la transparencia en las actividades del gobierno es una componente fundamental del sistema democrático, junto a la probidad y a otras características. Entonces, si uno hace ahora un análisis de los organismos que están llamados a resolver los temas de transparencia, a implementar estas leyes y la jurisprudencia de los tribunales, uno se da cuenta que el contenido del derecho a acceso a la información pública, cuando se tocan zonas que son, sensibles, se va resolviendo y va aumentando los límites. Por ejemplo, en general en Chile se consideraba que todo el área de la defensa estaba con la excepción de transparencia, que no se podía tener acceso a información. Pero entonces alguien decía, bueno, ¿cuánto gastaron los muchachos que fueron al curso no sé dónde en Europa? Eso no tiene nada que ver con la seguridad del país. Entonces, poco a poco, la jurisprudencia ha ido ampliando los límites
del contenido del derecho de acceso a la información pública en muchos campos. Ahora, ¿cuáles son las zonas de riesgo? A mi juicio, en el Estado, en el nivel bajo de la corrupción, una zona de mucho riesgo son los municipios, especialmente por la discrecionalidad con que entregan permisos, sobre todo en lo que tiene que ver con el área urbanística y también lo que tiene que ver con la licitación de algunos contratos, por ejemplo, de recolección de basura. Ahí es una zona que en general no permanece tan transparente y hay resistencia de los municipios a colocarse como en la primera línea de la transparencia. Yo creo que el otro es el actuar policial. Depende de los países. Pero como la policía es como el primer contacto con el ciudadano a veces percibe al policía como un protector, pero a veces el ciudadano también se da cuenta de conductas que están reñidas con la probidad. En la corrupción de gran escándalo, básicamente los problemas de mayor, problemas son los que tienen que ver con financiamiento de la política. Y eso es financiamiento de los partidos y financiamiento de las campañas. Y en la que pudiéramos llamar corrupción estructural, ahí lo básico es la licitación de las obras públicas, las grandes obras y la compra de armamento. Casi no hay una compra de un sistema de armas grande que no tenga la tentación, no digo que incurran en la tentación, pero que no tengan la tentación de la corrupción, porque son muchos millones que están envueltos en una decisión. En el sistema privado, la evasión más difusa de base es la evasión fiscal, el no pago de impuestos, que puede ir desde el pequeño comerciante que no da boleta hasta la empresa que elude o evade los impuestos. A un nivel medio están todos los fraudes a los consumidores, que son básicamente colusión de precios. En Chile hemos tenido escándalos muy grandes de esto, precio de los medicamentos, en fin. Y también lo que tiene que ver con la calidad de los productos. No se cumplen normas básicas de salud. Y también hay que señalar los daños al medio ambiente, a la salud pública, o el no respeto de las normas laborales. Y en la sociedad civil, me refería ya al deporte, pero en algunos países donde los sindicatos son muy fuertes, el manejo de los fondos sociales de los sindicatos suele ser también una ocasión de corrupción. Y si uno debiera exigir transparencia al Estado, debiera exigir transparencia igual a los partidos políticos, transparencia igual, o sea, con las características que sea del caso, al mundo de la empresa y transparencia también al mundo de las grandes organizaciones de la sociedad civil y también del mundo sindical. Según análisis que se han hecho, se dice, análisis de la OCDE, por ejemplo, se dice que en América Latina casi todos los países tienen ley de acceso a la información pública. En la Argentina se aprobó, se está comenzando a implementar, pero dice que no siempre se ajusta a los criterios exigidos y que no siempre, se cumple a cabalidad lo que la ley manda. Los países de América Latina, varios de ellos, forman parte de la iniciativa que llama de gobierno abierto, que fue una iniciativa del gobierno de Estados Unidos en su época, no el actual, y el gobierno de Brasil.
Eso es algo muy importante, porque son estándares internacionales de cómo hacer más accesible la información y más manejable por el ciudadano la información pública. Dicho esto, lo que importa, yo creo, es asumir un esquema de transparencia y probidad que sea exigente, ambicioso y amplio. El nuevo enfoque de la transparencia tiene que comprender en forma integral a la sociedad. No solo el sector público, sino también, repito, el sector privado y la sociedad civil en sus grandes organizaciones. Ahora, ¿cuáles son las exigencias en cada uno de los casos? Es algo que se debe trabajar. Están más trabajadas las exigencias para el sector público que para los otros dos ámbitos de la sociedad. Ahora bien, el otro tema, pero no me voy a exceder en el tiempo, solamente lo señalo, es la necesidad de regular el lobby. El lobby existe en todas partes, es una actividad legítima, siempre que no use métodos ilegales, pero hay que regularlo. A nosotros la ley del lobby nos costó más de 10 años sacarla, porque es extremadamente difícil tratar de precisar qué tiene que regular la ley, qué sanciones pueden haber y cómo hacerlo. Pero creo que ya hay suficiente, bagaje jurídico como para poder avanzar en una regulación del lobby. El cuadro en que vivimos es, según Latin Barómetro, un cuadro de descontento, de malestar. Los ciudadanos están más informados, están más empoderados, las redes sociales, los medios de comunicación, son sensibles a los escándalos y, en general, exigen mayores niveles éticos en el funcionamiento de su sociedad. Dice Latin Barómetro, de los datos del informe del año pasado, es posible concluir que en aquellos países donde las personas perciben que se avanza en la lucha contra la corrupción, existe una mejor apreciación de la democracia. O sea, lucha contra la corrupción, instituciones democráticas más legítimas. Avanza la corrupción, malestar de la gente. Este desafío que tenemos por delante no es pasajero. Esto nos va a acompañar un largo tiempo, de tal manera que tenemos que ir pensando métodos efectivos de modernización del Estado y de lucha contra la corrupción. Un síntoma positivo es que en general la gente exige mayor acatamiento a la ley, que nadie esté por encima de la ley. No es una casualidad que haya tanto expresidente de nuestros países que estén procesados. No es una casualidad. Porque la gente dice, bueno, habrá sido presidente, yo lo elegía, lo voté, pero eso no lo garantizaba a que la persona abusara de su poder. Donde es muy problemático el asunto es cuando la corrupción se hace hábito, cambian los gobiernos y todo sigue igual, la gente se resigna, dice total todos roban, la gente se desmoraliza y como que baja, no se pone en una actitud vigilante. Eso es eso horada la vida social, corroe el funcionamiento de la economía y también dificulta mucho el funcionamiento de nuestra democracia. Termino señalando que la transparencia, como hemos dicho, debe ser un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico que sirva para interpretar todas las normas del ordenamiento, tiene que irradiar hacia el derecho civil en lo que le corresponde y tiene que ser sobre todo un valor de trabajo de las organizaciones, de la sociedad civil, de los medios de comunicación y al final de todos los ciudadanos que estamos interesados en un mejor funcionamiento de nuestros países.
Eso, y cualquier pregunta, consulta, estoy a su disposición. Gracias.